Hola, buenas tardes a todos y a todas. Felices Pascuas, feliz Pesaj para, bueno, para la comunidad judía. Lo que quedaba y quería desarrollar en esta charla o en este monólogo más que charla es un resumen de la clase del 9 de abril, de la conversación que tuvimos el 9 de abril por Zoom, cuyo tema fue el artículo, uno de los capítulos del libro de Gerard Mendel, La sociedad no es una familia. Habíamos visto el capítulo 12, que tiene que ver con el acto de poder y el concepto del acto de poder, y en tal caso ya había pedido las disculpas también por las dificultades que había tenido ese texto. En función de eso, lo que hicimos el día jueves 9 fue centralmente detenernos en algunas cuestiones que hacen o que permiten avanzar en la manera o en entender la manera en la que la psicosociología aborda lo social, lo institucional, lo grupal. Y ahí resaltamos 3 o 4 cosas que son las que voy a resumir a continuación. La primera es que la psicosociología, en función de su relación con el psicoanálisis, una relación a veces conflictiva, a veces polémica, a veces simplemente lo suscribe en todas sus tesis y todos sus planteos teóricos, pero sea como sea, lo que va a plantear la psicosociología y Mendel también es que nosotros no somos sujetos racionales a tiempo completo, es decir, nuestro estar en el mundo tiene que ver con ser, por supuesto, racionales, esa es una dimensión de nosotros. Racional en este sentido significa poder ajustar nuestras acciones a unos fines y a unos medios. Queremos algo, nos fijamos cuánta plata tenemos en la billetera, si tenemos que ahorrar, si no, si pedimos un crédito, es decir, podemos ponderar unos medios a unos objetivos, a un fin. Ahora, lo que va a plantear el psicoanálisis y la psicosociología es que si bien esa dimensión en nosotros está, hay otra. Cuando nosotros queremos algo, también los queremos porque hay un deseo, porque hay un anhelo, porque hay una afección puesta en eso. Y gran parte o una parte de esos deseos no son conscientes. Es decir, que muchas veces, y eso es lo extraño, lo interesante que Freud planteó y que de alguna manera es uno de sus revoluciones epistémicas, es que el sujeto que uno creía que nosotros éramos de plena conciencia, bueno, no es tan así y respondemos también a deseos que a veces de los que no podemos dar cuenta. Entonces, la articulación social, la articulación institucional también va a tener que ver con esta dimensión. Es ahí donde Mendel dice, bueno, uno pensaría que un acto es de uno, que un acto poder, la posibilidad de hacer sobre algo, sobre alguien, es solamente de uno. Bueno, eso es relativo, porque en la medida en que hay un deseo inconsciente, bueno, no sé si es tan de uno en el sentido de la conciencia personal. ¿Por qué uno elige una carrera u otra? ¿Por qué yo elegí sociología y no elegí ingeniería o agronomía o física? Bueno, son carreras que no me dicen nada. ¿Por qué yo tengo el afecto puesto en la sociología, en la educación, en la psicosociología? Bueno, no diría, tendrá que ver con, diría un psicoanalista, o el psicoanálisis o la psicosociología, por el sentido que eso tiene para la historia biográfica de alguien. Entonces, lo central acá es que cuando estamos pensando las acciones de los sujetos en los grupos, en las instituciones, en lo social, en cualquier vincularidad, no podemos reducir esas acciones, ese modo de ver el mundo a una lógica racional. Tenemos que ver también otras lógicas que también van a estar dando vueltas por ahí, que no son irracionales, pero que no están ajustadas a la relación medio-fin, sino que va a tener que ver con el deseo. A veces ese deseo es colectivo, a veces ese deseo no es individual, sino que a veces es del grupo, de la sociedad,
de la institución. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar de Mendel es esa. La segunda, y es una relación un dato que toma, un aspecto que toma un trabajo de un sociólogo que se llama Michel Croisier, que trabaja y desarrolló una teoría de las organizaciones, es esta idea de los intersticios, la idea de que, plantea Croisier, a veces uno piensa que el hacer en las instituciones tiene que ver, y la disputa y el acto poder y el poder en las instituciones se tramita bajo los canales formales de funcionamiento de esa institución. Uno podría decir lo que es el currículum a la vista, lo que es el currículum que uno puede ver en el Ministerio de Educación o en el PEA de esa institución. Bueno, lo que Croisier plantea, y en eso Gerard Mendel acompaña, es que la lógica institucional muchas veces es reticular, es oscura, no en el sentido de que sea mala, pero no está del todo a la vista. Se utilizan canales como el rumor, canales que son alternativos, no, la disputa por el poder aparece y se juega también en el currículum oculto, no solamente en el currículum a la vista. Entonces, para entender una institución también no hay que prestar solo atención, uno podría decir, a la normativa visible, a el currículum visible, sino a las prácticas concretas. Digamos, lo que están tratando de hacer estos autores es no imaginar cómo debería funcionar un ser humano, un grupo o una institución, sino tratar de describir efectivamente cómo funciona un ser humano, una institución, un grupo, una sociedad. Es decir, que no puedo, o de alguna manera sería limitar, utilizar una representación de lo que es, pensar que una institución funciona racionalmente, que un sujeto funciona racionalmente. Bueno, puede haber un aspecto, y de hecho Luro dice, sí, una institución funciona, y nosotros sentimos que las instituciones funcionan, pero Croisier dice, funcionan a pesar de que existe todo eso, que existe lo inconsciente, que existe el deseo, que existe lo que va por los canales alternativos, los intersticios, ¿no? Bueno, es quizás lo que hay que explicar y lo que vamos a ver cómo lo explican otros autores. Pero cuando nosotros miramos una institución, lo importante es, y eso es lo que me parece podemos tomar como souvenir del texto de Mendel, es que la concepción del sujeto no es una concepción cartesiana, no somos solamente sujetos racionales, somos sujetos de deseo, estamos afectados por el deseo también, cargamos de deseo parte de las relaciones sociales en las que estamos, grupales e institucionales. Y hay una cosita más que para Mendel es muy interesante y que tiene que ver precisamente con el título del libro. ¿Por qué él dice eso? Bueno, porque los sujetos, todos nosotros, nacimos en un entorno familiar, sea como sea esa familia, un entorno primario que nos alojó y de alguna manera nos significó y nos dio un lugar. Ese lugar, que es el lugar familiar, se internaliza en cada uno de nosotros y nosotros imaginariamente, inconscientemente, ocupamos y respondemos a ese lugar que ocupábamos en la familia. El inquieto, el curioso, el pícaro, el que nunca estudia, el que siempre estudia, el que se porta bien, el que se porta mal, etc. Ocupamos un determinado lugar que es atribuido por ese grupo familiar. Y eso está internalizado. Cuando uno va a una institución, lo vamos a ver con Pillon-Rivière, cuando uno está en un proceso de confrontación y de cambio con lo instituido, de alguna manera también se está poniendo en juego una relación interna con ese lugar que nos fue asignado. De alguna forma, para estos autores, uno se está peleando con el padre. No es lo único que pasa. Pero uno podría decir, si no hemos resuelto eso, si no resolvemos esa disputa, si entendemos que la disputa política es una disputa como si fuera una disputa familiar, Mendel va a decir, estamos en una regresión de lo psíquico, de lo político a lo psíquico.
Lo que es político lo entendemos como psiquismo. Y termino con una frase que para los que conocemos el mundo educativo es bastante común, que es: nosotros en la escuela somos una gran familia, somos como una familia. ¿Quién no lo ha escuchado, digamos? Mendel diría, bueno, tiene que ver con esto, no somos una familia en la escuela, no estamos vinculados por el afecto, por más que nos tengamos muchísimo afecto. Lo que nos vincula, el hecho de que estemos ahí, es un trabajo profesional, no es un hacer afectivo con otros como es en la familia. Bueno, pero sentimos que es la familia, que el director es como papá y la directora es como mamá. Bueno, esa dimensión imaginaria, inconsciente, ahora la vamos a ir trabajando con otros autores y es muy importante para la perspectiva psicosociológica. Bueno, me extendí un poco más esta vez, era de preverse por cómo venía la mano. Así que les mando un saludo, buenas Pascuas, pásenla bien y cuídense muchísimo. Nos vemos el martes en la encuentro por Zoom. Adiós.